Muy buenos días. Bienvenidos a esta nuestra cuarta y última sesión en materia del estudio de precios de transferencia. Miércoles 28 de septiembre, prácticamente 9 de la mañana, 2-3 minutitos. Vamos a comenzar entonces con el gran final. Que recordemos, hemos dejado algunos temas pendientes, tales como el ejemplo práctico. Yo no se los he enviado. ¿Por qué? Porque de pronto nos hemos percatado de que el ser humano, ya que tiene el material, dice, bueno, pues si ya lo tengo, pues ya para qué sigo viendo. Mejor directo yo al material, ahí cuando tenga tiempo. No, no es cierto, es broma. Vamos simplemente a repasar cada uno de los puntos que debemos ir adaptando, adecuando a nuestro estudio de precios de transferencia cuando somos los hacedores, o bien bajo una óptica de los revisores del estudio de precios de transferencia, para poder estar en sintonía con la firma, el despacho encargado de llevar a cabo precisamente el estudio de precios de transferencia. Hemos tenido ya la suerte y oportunidad de ir desmenuzando todos y cada uno de los conceptos, razón por la cual ahora me voy a enfocar principalmente a esa parte más práctica, más dinámica, más de algunos ejemplos, para ir así socorriendo algunas de las ideas que inclusive ustedes han tenido oportunidad de ir virtiendo a lo largo de este curso y que de pronto han sido muy buenas inquietudes, razón por la cual ya en la práctica es mucho más amplio y detallado. Veremos, no sin lugar a dudas, no veremos la parte contendiente a lo que es en sí la aplicación de los métodos. Todo esto porque conlleva ya, pues tal vez yo le tendría que dedicar alrededor de unas 5 o 6 horas para cada uno de los métodos, la metodología, en razón de distinguir, de ir descifrando la aplicación de cada uno de estos. Recordemos que entonces así estamos enfrente de una disposición de índole prácticamente internacional que nace en la cuna de la OCDE con una premisa máxima de pretender identificar que cada una de las empresas se vaya quedando con sus propias utilidades y que nosotros los seres humanos, que somos quienes nos dedicamos en tiempo y terminamos llevando a cabo la aplicación como tal de cada una de nuestras decisiones para que la persona moral así vaya avanzando y vaya haciendo su negocio, entonces en automático las personas morales que se mueven a través del ser humano y el ser humano que es capaz de ser no solamente pues inteligente, sino también muy ambicioso y con ese afán de pretender lograr mejores resultados y, ¿por qué no?, con esa mentalidad de mejores resultados, minimizar la carga tributaria. ¿Y por qué no? Si en un país se paga en el orden de un 20% y en otro el 30%, ¿por qué no llevarnos las utilidades al país donde se está generando ese 20% y no dejarlas en donde el país está generando un 30%? Pero entonces en México también se da la tarea, la ley del impuesto sobre la renta, y aparte de copiar, pegar prácticamente lo que son las guías de la OCDE para efectos de precios de transferencia, también logra ir adaptando y que, como reforma de este año 2022, nos deja en claro, mucho más que en claro, porque probablemente para muchos de nosotros ya era claro que la disposición hablaba tanto para efectuar los precios de transferencia cuando se trata de operaciones de índole internacional, de igual suerte que para cuando se trata de llevar a cabo operaciones de índole nacional, de una empresa mexicana con otra empresa mexicana, cayendo en consecuencia de que sean partes relacionadas. No olvidemos que el apartado de ser parte relacionada va prácticamente basado en el tenor de un control accionario, de un control en efectivo, o quiero decir de efectivo, no de cash, sino efectivo en cuanto a las decisiones concernientes como tal, y también de índole económico, una practicidad de así estar soslayando el ser parte relacionada por estar involucrándose en un apartado tal que es inamovible, es imposible evitar que sea una parte relacionada, toda vez que hay una codependencia de prácticamente un 70, 80, 90%. Y entonces la OCDE
bajo un principio del arm's length, que le llama en inglés, que es lo largo del brazo, dice, la premisa mayor es que debes de tratar igual tanto a tus partes relacionadas como a las no relacionadas. ¿Por qué dar ventajas, beneficios a una empresa y a otras no? Entonces, ¿de qué se trata el estudio? Brevemente, si te llegaran a preguntar, oye, amigo, papá, primo, cuate, compañero, que estudiaste ya precios de transferencia, ¿y qué es eso? Mira, de entrada, es un estudio a través del cual se pretende garantizar y tener todas las herramientas con base a una metodología que establece precisamente las guías de la OCDE para garantizar que efectivamente estamos aplicando los precios de índole de mercado de igual suerte para una parte relacionada que para otra parte no relacionada. Y como preguntas obligadas, y entonces se llama precios de transferencia porque tú vas a fijar el precio de los productos, de los servicios, del arrendamiento que se está proporcionando entre operaciones de partes relacionadas. Y la respuesta es desde luego que no. Tal vez esté mal llamado el tema de estudio de precios de transferencia, porque más bien se trata de un estudio de márgenes de rentabilidad. Como hemos advertido desde la sesión 2, cada uno de los métodos que quedan asentados en los términos del artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dejan en manifiesto precisamente las diferentes formas ópticas de llevar a cabo una metodología de tal suerte que con base a fórmulas preestablecidas, esto es, razones financieras, se logre llevar a cabo la identificación de que con base a empresas comparables en el mundo, pudiéramos llegar a ofrecer esa evidencia de que efectivamente estamos en presencia de lograr esa rentabilidad con los mismos términos, con los mismos porcentajes que lo hace otra empresa comparable, que así lo estamos haciendo nosotros. Lo mismo para cuando tengo transacciones, operaciones con operaciones celebradas entre partes relacionadas y operaciones celebradas entre partes independientes. Recordemos que la metodología advierte así ir identificando con base a una orden de prelación, es decir, ir eliminando desde la fracción primera hasta la fracción sexta de este artículo 180, cuál es el orden o cuál va a ser el mejor método aplicable. Y es nuestra causa de este estudio el ir justificando precisamente el por qué no apliqué la fracción primera, el por qué tampoco apliqué la fracción segunda, por qué me tuve que ir a esa tercera, esa cuarta, esa sexta. Recordemos que son prácticamente los métodos básicos que se le conocen para efectos de la OCDE o tradicionales que también se le conocen, y los métodos no tradicionales que son un tanto cuanto más complicados y que sobre todo muchas de las veces se llevan a cabo, sobre todo cuando se trata de operaciones, número 1, muy complejas, número 2, de índole internacional y número 3, que no sea tan fácil identificar la forma en que se está llevando a cabo cuando hay un complejo de diferentes empresas formando parte de un mismo grupo, que cuando evidentemente yo debo de ir segmentando, segregando cada una de las funciones. Y para ello estaremos repasando ya de manera práctica el hecho de que esta metodología, que se vierte ya desde el artículo 76 como una obligación de las personas morales y que se da la amplitud para las personas físicas, toda vez que el título cuarto de las personas físicas me remite precisamente a los lineamientos vertidos en los términos del artículo 76 en su fracción novena y decimosegunda, para dejar en claro entonces que la misma aplicación, la misma metodología, debo aplicar entonces tanto para personas morales como para personas físicas. Y entonces, con base a esa metodología, reconoceríamos que nos va dictando a través de un largo número de incisos, desde reconocer precisamente a la parte
que está siendo identificada, analizada en ese momento, que lo identificaremos ya en este estudio como una parte, la empresa tested o la empresa bajo análisis, para que vayamos distinguiendo desde su razón social, cómo es que se conforma su parte accionaria, con quiénes es que está formando parte su grupo, qué operaciones se tienen, qué logo, qué administración, quiénes son los accionistas y, sobre todo, el detalle de cada una de las operaciones. Y con ello vamos a dar cabida a estudiar y llevar a cabo el análisis funcional. Seguramente nos va a dar tiempo para después del receso de repasar nuevamente ese análisis funcional. Una vez que veamos ese contexto de índole ya práctico, en el ejemplo como tal, que el ejemplo que les traigo trae alrededor de más de 80 hojas, páginas, en razón de ir detallando precisamente todo ello. Y después de ese análisis funcional, en donde se analizan precisamente las funciones, las operaciones, los riesgos inherentes a cada negocio, para poder identificar qué hace cada una de las empresas, qué riesgos asumen para cada una de sus funciones, para poder detallar entonces el hecho de que financieramente hablando, como premisa mayor, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y entonces así tendremos ese análisis de las comparables con base a una base de datos. El ejemplo que vamos a mostrar nos hemos basado principalmente en una metodología y con base sobre todo a los apartados, quiero decir, la base de datos Osiris como tal, que es una de las tantas aceptadas, autorizadas por la propia autoridad hacendaria. Y entonces, ya una vez identificado mis comparables con los filtros que debo pasar para poder ir viendo qué tipo de operación y sobre todo las características que van a ser y formar parte de lo que es la empresa tested, la empresa bajo análisis, y con ello ya poderlo empatar. Últimos comentarios. El hecho de, antes de pasar precisamente a la parte práctica. Últimos comentarios, en el sentido de que como tal, cada una de las operaciones tendrá que quedar bajo lo que le llamamos una carta o la carta de la administración, en donde tendríamos que pedir al contador de la empresa, al gerente administrativo, a un representante legal, que sea capaz de entrada de distinguirnos precisamente cuáles son la totalidad de las operaciones que ha celebrado mi empresa bajo análisis con respecto a sus partes relacionadas. Desde tal vez le vendo productos, le compro productos, le presto un servicio, me presta un servicio, le otorgo en arrendamiento un bien, un inmueble, recibo en arrendamiento un bien, un inmueble, le compro un automóvil o una maquinaria usada o una computadora usada, o le compro equipo nuevo por ser una distribuidora, o le vendo equipo nuevo, le vendo un automóvil usado, o tal vez dejando a un lado también el hecho de que pudiera ser factible. Oye, soy accionista, soy administrador único y aparte soy el director de ventas. ¿Crees tú que valdría la pena hacer un análisis, léase, estudio de precios de transferencia, estudio de márgenes de rentabilidad, para dejar en claro el hecho de que precisamente el sueldo que se le está pagando a una parte relacionada, porque insisto, es accionista, es además probablemente administrador único y se le ha contratado además como un gerente de ventas? ¿Suena lógico que le esté dando un sueldo en el orden de 500,000 pesos? La respuesta pudiera ser factible en el sentido de, oye, mira, si en realidad tú bien sabes que es un precio de mercado. ¿Y cómo sabes que es un precio de mercado? Bueno, muy fácil. Yo tengo un tabulador de sueldos y salarios en donde todos mis directores ganan, oscilan en el orden entre tanto y tanto. Razón por la cual, obviamente, ese tabulador ha sido avalado. O tengo contratos colectivos. O tal vez simplemente, oye, llevo muchos años con un sueldo entregado, pagado, quiero decir, precisamente a ese mi director de ventas, que han desfilado 2, 3 directores anteriormente, que no son partes relacionadas, que ahora no he podido contratar un nuevo director. ¿Y por qué no?
el llegar a pensar entonces en el sentido de que mi socio, administrador único, mi parte relacionada, en automático yo le pudiera contratar en calidad de director de ventas con exactamente el mismo sueldo y prestaciones que le he proporcionado a esos los directores cuando no eran partes relacionadas, cuando eran terceros independientes a los cuales se les pagaba su sueldo a valor de mercado. Entonces, empieza a ser un tanto cuanto subjetivo, lo veremos a detalle. Cuando nos hemos cuestionado, oye, ¿qué no cae en una cierta subjetividad por el hecho de que el despacho que hace nuestro estudio de precios de transferencia trata de incluir en esa razonabilidad de los precios que nos vamos a basar en un estudio por el método mismo que se le denomina de rangos intercuartiles? Esto es, dame oportunidad de ver o a través de todas mis comparables cuáles son esos márgenes que se han ido generando de las comparables y precisamente de mi empresa bajo análisis, la tested, para ver si estoy en ese rango. Habrá empresas que ganan el 3.4%, habrá empresas que ganan el 5.5%, habrá empresas que ganan el 7.8%. Oye, si tu empresa está todavía en ese rango, entre ese 3 y un 8%, quiere decir entonces que estoy precisamente dentro de rangos de precios de transferencia, y si gano el 1, ya no estoy en rangos y algo tengo que hacer, se les llama precisamente un ajuste final, para ir detallando en el sentido de, oye, autoridad, yo no tengo los elementos para demostrar que esta empresa, ganando ese 1.3% como margen de rentabilidad, sea capaz de estar en rango, insisto, de precios de transferencia, toda vez que sus empresas comparables, que podrían ser competencia o no, esas empresas comparables están oscilando en el orden de hasta un 3 y hasta un 8, pero no del 1.3, no del 12%. Quiere decir que se está quedando con utilidades del 12 o al revés, que está siendo sangrado en sus operaciones a través de facturación misma, de operaciones con partes relacionadas para que esta empresa solamente se quede con el 1.3%. En eso consiste nuestro análisis. Otro grado de subjetividad es cuando de pronto decimos, pero entonces tú despacho hacedor de precios de transferencia, vas a tratar de incorporar, filtrando tal vez de 20 empresas bajo análisis, vas a filtrar y en decir, no, pues esta no me conviene, porque este tiene un rango del 14%. Mejor voy a ir dejando las más económicas. Si mi empresa tiene apenas, y a duras penas, quiero decir, el 3%, hombre, pues voy a evitar las que ganan el 12%, voy a evitar las que ganan el 11, el 10, el 9, y voy a ir tratando de ubicar solamente a las empresas que ganan, pues el 6, el 6.5, y jalo más las que ganan tal vez el 2, 2.5, 2.8, para que mi empresa que tiene el 3 quede bajo análisis. No es ello. Se trata de identificar con una veracidad, con una cierta objetividad, el por qué sí decidí quedarme con empresas que sí están ganando solamente el 3, 3.3, 3.5%. ¿Y por qué evité las del 17 y 18%? Tal vez empiezo a hacer mi análisis precisamente en decir, porque esa empresa tiene una marca, una patente muy sofisticada y razón por la cual su rentabilidad tiene que ser mayor. No es lo mismo vender un producto que tiene una cierta marca en el anverso y el reverso de un aparato, de un producto, de un servicio, que tal vez llegar a pensar en otra empresa que no teniendo ese logo, te prometo que la rentabilidad, por lógica de negocios, debiese ser inferior. Entonces, obviamente, oye, yo no me puedo comparar con empresas que tienen una marca que lleva más de 100 años posicionada en el mercado. Probablemente tampoco me puedo comparar con una empresa que no tiene logo, que es marca libre, ¿no? Entonces tengo que ir identificando de manera objetiva, la razón por la cual
yo digo, no me voy a ir a comparar contra las que tienen el 17, 18, 19%, que tienen una marca muy arraigada con más de 100 años de experiencia en el mercado, pero tampoco me voy a quedar comparado contra aquellas que tienen marca libre, porque estas prácticamente regalan su precio, su producto. Entonces, tengo que ir ubicando. A ver, autoridad, mi filtro lo hice precisamente evitando empresas de marca, o tal vez evitando empresas que no tienen mano de obra calificada, o porque yo sí la tengo, o al revés, porque yo no la tengo y ellos sí, o porque mi empresa no tiene todo eso, esa área de investigación y desarrollo. Yo no la tengo, yo no puedo ganar tanto. ¿Por qué? Porque no tengo costos de investigación y desarrollo. Si no asumo esos costos de investigación y desarrollo, mis costos al ser menor me permiten que la rentabilidad sea también más baja, o al revés. Y entonces empieza uno a ir identificando, y por ello es que tan importante es el estudio llamado análisis funcional que está haciendo cada una de tus empresas. Y entonces ya caigo en razón del por qué se justifica el hecho de que yo hubiese filtrado precisamente cada una de estas, las empresas bajo análisis. Vámonos, ya empezamos con algunas inquietudes antes de entrar al efecto ya más práctico como tal que tendremos que analizar el día de hoy. Muy buenos días, contador Oliver, muy buenos días. Cuando por alguna razón las mercancías pierden su valor, ¿es viable que su venta se haga al costo o incluso por debajo de este? ¿Qué debemos considerar o cuidar para que estas operaciones entre partes relacionadas queden cubiertas por precisamente el estudio de precios de transferencia? Saludos, mi querido René, muchas gracias. Claro que sí, muy interesante tu pregunta. Y precisamente cuando estamos haciendo el análisis funcional, tenemos que dejar en advertencia el hecho de que yo estoy analizando precisamente esa función, esa operación, y cuando de pronto caemos en consecuencia en decir, oye, pero a ver, voy a poner un ejemplo muy fácil, nos dedicamos a la venta de productos lácteos, comercializamos productos lácteos, no los fabrico, y de pronto tengo un inventario de N millones de pesos allá, en ese lugar en resguardo, con las condiciones climatológicas que requieren nuestros productos. Muy bien. Y de pronto observo que hemos caído en COVID. Análisis económico. Voy a dejar en manifiesto que traemos un riesgo muy alto de económico, operativo, tal vez de segmentación o segregación de funciones, o tal vez de operaciones o eslabones en la cadena de valor y suministros, o tal vez riesgos de distribución, o tal vez riesgos climatológicos, o porque un temblor, o porque si el clima, o porque si no hubo luz y no hubo forma de enfriar en nuestra cámara los productos, o porque, René, un sinfín de diferentes razones, circunstancias por las cuales cambia radicalmente mi producto y razón por la cual cambia mi negocio, cambian mis márgenes de rentabilidad. Y entonces, cuando me estoy dando a la tarea de analizar la operación y resulta ser que mi empresa, distribuidora de Productos Lácteos México, SADCB, SDRL, la que sea, le tiene que vender sus productos, pero porque ya están próximos a fenecer, a caducar, con una fecha de caducidad ya encima, toda vez que precisamente cerramos por COVID nuestras tiendas, no los pudimos abrir, se quedaron ahí varados, o tal vez hubo un riesgo en descompensaciones climatológicas derivados de un temblor, no hubo suministro de energía eléctrica. Insisto, cada una de esas razones lo iremos tomando nota, iremos justificando, ok, entonces, esta empresa no está vendiendo productos de línea, con una caducidad, pues tal vez anticipada de 3, 4, 5, 6 meses, qué sé yo. Son productos que a lo mejor ya se tienen nada más 15 días. O los rematamos
o los rematamos, o perdemos el producto y lo tendremos que tirar a la basura, o lo tendremos que someter a una donación, o lo tendremos que someter a vender al costo. Y entonces es donde el análisis de ese funcional, formando parte de nuestro estudio de precios de transferencia, somos capaces ya de identificar y en decir, todo esto, ¿y ahora contra quién me comparo? ¿Contra quién me voy a comparar si ninguna empresa que encontré precisamente en la base de datos, Osiris en mi ejemplo, yo pudiera ser capaz de decir, pues me voy a comparar con estas 7 empresas que también estuvieron vendiendo productos cuando estos estaban a 15 días de fenecer, a 15 días de su caducidad máxima. Tal vez sea imposible. Y entonces yo tengo que hacer otro análisis para, complementando a esas mis empresas comparables, precisamente en caer en cuenta, en decir, yo tendré que simplemente identificar que mis comparables, vendiendo sus productos de línea con una capacidad, o quiero decir, con una caducidad anticipada normal, lógica de negocio, tengo que indagar, oye, para lácteos, lo lógico es con 3 meses de caducidad, con 6 meses de caducidad, lo que sea. Porque a lo mejor la norma común y corriente general sea que con 15 días de anticipación es suficiente. No, pues entonces tú no estás vendiendo productos dentro de una caducidad muy apretada, siendo que todas las empresas están vendiendo sus productos también, mis comparables, quiero decir, dentro de esos 15 días. Entonces tú no te tires al piso. Oye, no, es que sí, los productos se venden allá, normalmente en el negocio, el sector de los lácteos, con 3 meses de anticipación, 3 meses previos a su caducidad. Muy bien, pues entonces si tú ya tienes y me tienes que demostrar, por eso es que es muy importante que los contadores nosotros conozcamos el estudio de precios de transferencia, porque tengo que darle las herramientas. Y entonces ahora tú te cuestionarás, ¿y qué le podré yo dar a el despacho hacedor del estudio de precios de transferencia para ayudarle a tomar esa rentabilidad tan baja en este momento, por este ejercicio, por algunos meses, porque fue una compra que se hizo muy grande dentro de nuestro lote, en donde tal vez la tercera parte de nuestros productos se quedó varado con un efecto de COVID, y que entonces en automático, pues no es que toda mi rentabilidad seamos capaces de identificar precisamente ese inventario. Por eso es correcto mi análisis funcional. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de Face. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar al lado nuestro. Gracias por estar aquí acompañándonos. Estamos en esta nuestra cuarta y última sesión en materia de estudio de precios de transferencia y nos conectamos previamente ya identificando, repasando brevemente el contenido precisamente de nuestro estudio de precios de transferencia, desde identificación de las partes, le hace la empresa que está bajo análisis o tested, que se le llama también en inglés, y después así un análisis detallado de la empresa desde su razón social, su forma de hacer negocio, cómo es que se constituye, cuál es su objetivo, tal vez qué estrategias de negocio tienen, su misión, visión, valores, su logo, su razón de ser, cómo es que ha estado operando con este efecto COVID. Además, su parte administrativa, quiénes toman decisiones, quiénes forman parte del consejo de administración, quiénes son los socios o accionistas, qué operaciones celebra, con partes relacionadas, con partes terceras independientes, por qué debo incorporar a mi estudio esas operaciones que forman parte de análisis bajo riesgo por ser entre partes relacionadas. ¿Por qué son partes relacionadas? Si los vinculamos por una relación accionaria, por un control efectivo, por un control operativo, por un control de decisiones, lo que sea. Y después un análisis detallada de cada una de sus operaciones. Y después un análisis funcional, sus operaciones, sus riesgos, su gente. Iremos haciendo una lista de los riesgos inherentes al propio negocio para ir identificando precisamente
el hecho de que a mayor riesgo, mayor rendimiento, y que si no se tienen riesgos, probablemente entonces el margen de rentabilidad, ese que justificará si es que se está o no